Continuando con el indicador número 3, el derecho internacional humanitario, es importante conocer cuáles son esas normas fundamentales de este derecho. Entre esas está la distinción entre la población civil y los combatientes. La población civil no será objeto de ataque. Se debe respetar la vida, la integridad física y moral de quienes no participan en el conflicto. Las partes del conflicto tienen limitaciones en cuanto a la elección de métodos y medios de ejercer la guerra. ¿De dónde proviene el derecho internacional humanitario? Pues el derecho internacional humanitario estaba constituido anteriormente por normas que no estaban escritas, sino que se basaban solamente en costumbres. Henry Doudna fue un impulsor quien materializó los primeros tratados del derecho internacional humanitario. Estos derechos internacional humanitario tienen como fundador o precursor más que todo a Henry Doudna, quien fundó la Cruz Roja Internacional, que es un organismo que realiza acciones humanitarias destinadas a proteger los derechos de las víctimas y a promover la recuperación de su estatus en la sociedad. El Comité Internacional de la Cruz Roja ha sido el principal impulsor del desarrollo del derecho internacional humanitario. ¿Cuándo se aplica el derecho internacional humanitario? Solo se aplica en casos de conflicto armado. Entran en juego cuando se ha desencadenado un conflicto y se aplica a todas partes sin tener en cuenta quién inició el conflicto o la guerra. El derecho internacional humanitario distingue entre cuándo es un conflicto armado internacional y cuándo es un conflicto armado nacional. Un ejemplo de conflicto armado nacional es el de Colombia. El derecho internacional humanitario se desarrolla a través de diferentes convenciones y a través de diferentes convenios, como es el Convenio de Ginebra. La cuestión central del derecho de Ginebra ha sido siempre la protección de las víctimas militares, heridos o enfermos, náufragos, prisioneros de guerra o personas civiles. Este convenio de Ginebra se realiza por 4 convenios importantes. El primer convenio gira en torno a heridos enfermos en campaña, el segundo a heridos enfermos y náufragos y el tercero a prisioneros de guerra. Y por último, el cuarto convenio gira en torno a personas civiles. Entonces, el primero de ellos está constituido por los siguientes convenios. El primer convenio de Ginebra inicia el 12 de agosto de 1949 para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña. El segundo convenio de Ginebra transcurre para aliviar la suerte que corren los heridos, enfermos y los náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar. Y el tercer convenio de Ginebra está relativo al trato que se le da a los prisioneros de guerra. El cuarto convenio de Ginebra va relativo a la protección de vida de las personas civiles en tiempo de guerra. Por otra parte, existen otros convenios o otros derechos importantes como es el derecho de la Haya. El objetivo fundamental del derecho de la Haya, al igual que el derecho de Ginebra, es la protección de las víctimas. Los métodos para prestar esa protección son diferentes. Por ejemplo, los convenios de Ginebra procuran principalmente proteger a las personas cuando se han convertido en víctimas, es decir, heridos, náufragos, prisioneros de guerra o personas civiles en poder del adversario. Mientras el derecho de la Haya se propone proteger a los combatientes y a los no combatientes, restringiendo los métodos y los medios de combate.
En cierto sentido, se puede considerar que el derecho de la Haya se aplica antes que el derecho de Ginebra y que hace hincapié ante todo a la prevención. Los convenios de la Haya se clasifican en tres categorías orientados para evitar la guerra, para la protección específica de las víctimas y para la conducción y protección de la guerra. Para concluir, el derecho internacional humanitario se define como un conjunto de normas que se aplican a los conflictos armados internacionales por razones humanitarias. Existen normas de la población civil que por ejemplo, no se involucran en el conflicto armado a la población civil, por tanto por tanto, se debe proteger a esta población y no causar ningún daño. Normas en relación contra los combatientes. El tratamiento de los soldados enemigos y nacionales debe ser igual y obligatorio en los hospitales militares. Algunos principios está el respeto del ser humano en caso de guerra, respeto a las misiones humanitarias, los lugares de culto, ciencia y beneficencia no podrán ser atacados militarmente. Estas normas están constituidas por el Pacto de Ginebra y la Convención de la Haya. ¿Quiénes protegen el derecho internacional humanitario? Protege especialmente algunos lugares y bienes civiles como hospitales y ambulancias, en general a todas las personas. Ellas pueden agruparse así: a la población civil, a los combatientes fuera de combates, al estatuto especial de protección, al personal médico, al personal al personal religioso y al personal que se encuentra en vulneración de sus derechos. Organismos competentes para juzgar las infracciones del derecho internacional humanitario. El primer ente encargado de juzgar este tipo de infracciones son las jurisdicciones penales nacionales correspondientes al país donde se presente la violación del derecho internacional humanitario. Si éste no da solución o no imparte justicia de manera adecuada, se recurrirá al segundo ente, que son los tribunales penales internacionales, y por último se acude a la Corte Penal Internacional.